Son divisiones meramente adaptadas. Entonces, bueno, este segmento protuberancial superior lo consideramos, ¿verdad? Habíamos dicho que pasando una línea, ¿verdad?, horizontal que pase por debajo de la emergencia de estos nervios craneales, que son los quintos pares o nervios trigéminos, ¿verdad? Por encima, lo que tenemos de protuberancia sería el segmento protuberancial superior. Este segmento, macroscópicamente, por supuesto, limita hacia arriba con este surco que está aquí, ¿verdad?, que lo separa de lo que viene siendo ya el último segmento del tronco cerebral, que es el mesocéfalo, que sería esto que está aquí arriba, ¿verdad? Y el límite inferior pues sería una línea que pase horizontalmente por debajo de la emergencia de estos dos pares craneales a cada lado, que son los quintos pares craneales, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que este segmento el sector aferente. ¿Cuál sería el sector aferente? Aquí el sector aferente estaría representado por las neuronas que tenemos en el ganglio del quinto par craneal. El sector aferente es el quinto par craneal, el nervio trigémino, ese nervio gordote que ven ustedes ahí. Ahí este nervio va a tener un ganglio muy grande, se llama ganglio de Gasser, que va a estar ubicado precisamente sobre el hueso peñasco temporal, ¿verdad? Ahí en la cara anterosuperior del peñasco hay una depresión que se llama fosita del ganglio de Gasser, y ahí es donde está descansando ese ganglio. Y ahí es donde están las neuronas sensitivas aferentes de ganglio, que son neuronas, ¿verdad? Como ven aquí está representado el ganglio. Este es un dibujo de Cajal, original tomado de Cajal, ¿verdad? Este es el ganglio de Gasser. Y estas son las neuronas sensitivas, que fíjense que son igualitas que las que tenemos en los ganglios sensitivos de los nervios espinales, exactamente igual. Son neuronas monopolares o pseudomonopolares que emiten una sola prolongación que después se divide en una dendrita periférica y en un axón que se dirige hacia el sistema nervioso central. Bueno, pues ahí es donde va a estar ubicado este ganglio. Las expansiones periféricas de estas neuronas, o sea, las dendritas, ¿verdad?, muchas de ellas agarran distribuyéndose por alguna de estas tres ramas que emergen del ganglio, ¿verdad? Este ganglio tiene tres ramas, aquí las pueden ver, una, dos, tres ramas, ¿verdad?, que son ramas sensitivas, ¿verdad? Este es un nervio que es mixto, par craneal que es mixto, tiene, por supuesto, esta aferencia de las neuronas, el ganglio de Gasser, que son el sector aferente, y van a recoger sensibilidad de todos los territorios que tenemos ubicados en la hemicara correspondiente, ¿verdad? Entonces, la expansión central de la neurona, ¿verdad?, una vez que viene de ese territorio donde recoge sensibilidad, esa expansión central se mete, ¿verdad?, a través de la raíz principal del nervio, que es este mismo tronco que yo les mostré aquí. El mismo tronco que se ve en la diapositiva anterior, mejor. Ese tronco grande que se está viendo ahí, esta es la raíz sensitiva del hipófalo. Por ahí entran los axones de las neuronas que están en el ganglio de Gasser. Ahí entran y ya veremos posteriormente con quién van a hacer sinapsis ahí. Sería con el sector intercalado, ¿verdad?, del segmento. Eso ya lo veremos después. Bueno, entonces, este nervio pues va a tener esas tres ramas que vienen recogiendo sensibilidad de la cara. Por ejemplo, la rama más medial, esta rama que está aquí, la número 1, es la primera rama o rama oftálmica. Esta rama oftálmica pues se dirige hacia adelante, se mete en la pared del seno cavernoso, no sé si se acuerdan, pues creo que viene una diapositiva ahí para recordarles eso, se mete por
por un tabique que viene siendo la cara externa del seno cavernoso a un costado de la silla turca y va avanzando hacia adelante para buscar la órbita. Abandona más adelante el seno cavernoso y se mete entonces en la órbita, ¿verdad? A través de la hendidura esfenoidal. Esa primera rama se llama rama oftálmica, ¿verdad? Rama oftálmica del tejido. Esa rama oftálmica del tejido se va a encargar de inervar, pues, estructuras que tienen que ver, por ejemplo, con la órbita, toda la órbita, la inervación interna de la órbita. Va a inervar también el seno frontal, esa cavidad que tenemos aquí en el macizo facial, una de las cavidades que tenemos sinusales ahí. Va a inervar la mucosa, va a inervar también la piel del párpado superior, va a inervar la córnea del ojo, que es esa primera medio transparente que tenemos en el ojo, la conjuntiva. Va a dar una gran inervación a toda esa zona de ahí. Va a inervar también parte de lo que viene siendo la pirámide nasal. De igual manera, como decíamos, va a inervar estructuras de la órbita y va a inervar el seno frontal que estaría ubicado en esta región. La rama segunda, la rama intermedia, que está aquí, número 2, es la rama maxilar superior. La rama maxilar superior se va a dirigir hacia adelante y va a salir de la cavidad craneana a través del agujero redondo mayor, la base del cráneo. Después que sale de ahí a través del agujero redondo mayor, atraviesa la fosa esfenopalatina, esta parte negra que tenemos aquí, y se mete entonces, va caminando por un surco que está labrado sobre el piso de la órbita, ¿verdad? Y entonces avanza hacia adelante y empieza a darle inervación a un número enorme de estructuras del macizo facial. Por ejemplo, va a dar inervación aquí, como están viendo ustedes, a los alveolos dentarios, a todas las raíces de las piezas dentarias de la hernia arcada superior. Va a dar inervación también a la cavidad de la mucosa del seno maxilar superior, el seno maxilar que está aquí metido en el maxilar superior. Todas esas estructuras, la mucosa, toda esa zona de ahí, el paladar duro, el paladar duro de ese lado, la mitad del paladar duro de ese lado, también va a recoger sensibilidad de ahí. Y por último, va a salir por debajo de la órbita, va a haber un agujero ahí que es el agujero infraorbitario, por ahí va a salir la rama, esta segunda rama, y se va a distribuir por toda una serie de elementos que les voy a mostrar ahí en la hemicara de ese lado. Se van a determinar 3 territorios cutáneos en la cara a partir de la distribución final de las ramas del nervio trigémino. La otra rama, que viene siendo la rama maxilar inferior, que está aquí, la rama maxilar inferior, pues esta sale por el agujero oval, la cavidad craneana por el agujero oval. Le acompaña la raíz motora de este nervio, acuérdense que te digo que es un nervio mixto, ¿verdad? La raíz motora de este nervio, que ya hablaremos cuando hablemos del sector eferente motor, le acompaña con la raíz esta axilar inferior. Entonces, este sale por el agujero oval. Al salir por el agujero oval, ahí antes de dividirse va a dar una rama que se va a distribuir, en esta zona de la región temporal, y después se divide entonces en las 2 ramas estas que estamos viendo aquí, que son el nervio lingual y el nervio dentario inferior. Muy próximo, esta rama al dividirse se dirige hacia abajo, ¿verdad? Y muy próximo a lo que viene siendo la espina de Spix, ese detalle anatómico que tenemos en la rama ascendente del hueso maxilar inferior, la espina de Spix. Ahí hay un agujero, ¿verdad? Y por ese agujero que se llama agujero dental inferior, por ahí se mete
la rama esta dentaria, ¿verdad? Y empieza a darle inervación a todos los alveolos dentarios de la hernia arcada dentaria inferior. Le va a dar también inervación ¿cómo se llama? A la región del vestibular ahí de que está entre la lengua y la pared del carrillo. La otra rama que va a dar esta rama maxilar inferior es el nervio lingual. El nervio lingual, como su nombre indica, va a ir a la lengua. Este nervio lingual es una rama sensitiva, por supuesto, y lo que va a recoger todo el tipo de sensibilidad de la lengua, menos la sensibilidad gustativa, que ya saben ustedes que está compartida con el facial, que recoge la gustación de los 2 tercios anteriores, y el glosofaríngeo, que recoge la gustación del tercio posterior. Ese tipo de sensibilidad es de esos 2 pares craneales. Ahora, todo el resto de la sensibilidad de la hemilengua, el dolor, el tacto, la temperatura frío, caliente, todo eso va por esa rama del trigemino que se llama rama lingual, ¿no? La rama lingual o nervio lingual, que está aquí. Ya por último, en su extremidad final, pues se va a dirigir y va a emerger por aquí debajo del mentón. Hay un agujero a cada lado, aquí abajo, por el mentoniano, y por ahí va a salir y se va a distribuir por toda una faja de piel. Les voy a mostrar los territorios ahí, recogiendo la sensibilidad de todo ese territorio. Por tanto, como ven ustedes, hemos hablado básicamente aquí ahora de la inervación sensitiva profunda que tenemos en todas esas estructuras del macizo facial. Pero cuando todas esas ramitas salen por aquí, ¿verdad? Y por acá, se van a distribuir, inclusive esta rama, la rama oftálmica, termina saliendo por un agujero que tenemos aquí supraorbitario y se va a distribuir también por la piel de la frente. Como ven ustedes, estas ramas terminan distribuyéndose por 3 territorios muy bien delimitados de la hemicardia. Serían estos que están viendo ustedes aquí. ¿Ven? La rama oftálmica finalmente va a salir por aquí, por un agujero que hay a este nivel, y se va a distribuir por toda esta zona de piel que también ustedes aquí agarran un pedacito de la pirámide nasal, toda lo que es la córnea, el párpado superior, ¿cómo le llaman ustedes? Los sobrencela, ¿verdad? Y toda la frente, ese lado, hasta una línea que es casi a la mitad de la parte más anterior que hay del cuerpo cabelludo. Todo ese territorio es de la primera rama o rama oftálmica del trigemio. La segunda rama, la que viene por aquí, por el agujero infraorbitario, esa se distribuyó por la aleta de la nariz, la puntita misma de la nariz, la aleta de la nariz, el labio superior, el filtro, la región nasogeniana, toda la mejilla, y por una faja estrecha, bien por fuera del ángulo del ojo, asciende paralelo a esta zona y termina aquí. Esta fajita de la región temporal, la faja más anterior de la región temporal de piel, inerva la segunda rama o rama maxilar superior del trigemio. La rama maxilar inferior que emerge por aquí, por el agujero mentoniano, se distribuye entonces en receptores sensitivos del labio inferior, de la región mentoniana, aquí hasta la región del ángulo de la mandíbula, y asciende también estrechándose un poquito a este nivel para después ancharse un poquito más y terminar en una línea aquí por el antitrago de la oreja, y este pedacito inicial de lo que viene siendo el papel auricular, y se expande por la parte restante de la piel de la región temporal. Ese es el territorio cutáneo de la tercera rama del trigemio. Recordar, una cosa importante que no hay que confundirse, porque en los exámenes no sé por qué mucha gente se confunde con esto. La sensibilidad de la hemicara es del nervio trigemio, quinto par craneal. La motilidad de la hemicara, del músculo de la mímica facial, es del nervio facial.
Porque muchas veces se hace una pregunta, por ejemplo, ¿qué par craneal tiene que ver con la sensibilidad de la cara? Y la gente se equivoca y dice que es el facial. El facial no tiene que ver nada con la sensibilidad de la cara. Lo que pasa es que como es nervio facial, y este es el territorio facial, pues la gente se confunde con eso, ¿no? Pero deben de recordar siempre que la sensibilidad de la cara en esos tres territorios es total y completamente dependiente del trigémino. Lo que depende ahí en la cara del facial es la motilidad de los músculos de la mímica facial. De la mímica facial. ¿Okay? Bueno, eso serían los dermatomas de distribución de las tres ramas principales del quinto pasto. Y eso debería ser una parte importante del territorio. Aquí en esta otra ilustración, que estamos mostrando el ganglio de Gasser, donde están las neuronas. Las expansiones periféricas, las vendidas vienen de estos territorios. Miren aquí, en esta parte de la rama oftálmica, la rama maxilar superior, de la rama maxilar inferior. Aquí tienen el ejemplo igual. Entonces, los axones de las neuronas que están aquí, cuyas vendidas vienen de estos territorios, pues las axones penetran y forman la raíz gorda esa que ven ustedes que penetran la protuberancia, entran ahí, en esa zona. Hay algo en relación con el sector aferente. Como ustedes, la abrumadora mayoría de las neuronas aferentes están en el ganglio de Gasser. Entonces, resulta ser que la aferencia propioceptiva que viene de los músculos faciales y de los músculos masticatorios. Recuerden que los músculos faciales, que son del facial, el craneal, los músculos masticatorios que van a tener que ver con el trigémino, son músculos estriados voluntarios y tienen usos neuromusculares. Recordarán ustedes que hay un receptor propioceptivo que está en todos los músculos estriados, que se llama uso neuromuscular. Bueno, por esos músculos tienen también uso neuromuscular. Bueno, la información propioceptiva, que es parte de esos usos neuromusculares, es sensibilidad también, es parte de la aferencia. Pero sin embargo, estas neuronas, fíjense ustedes, estas neuronas cuya dendrita viene recogiendo esa sensibilidad propioceptiva de los músculos masticatorios, sobre todo, ¿verdad? No están en el ganglio de Gasser, están aquí arriba en el mesocéfalo. Son las únicas neuronas sensitivas que tenemos nosotros y que están dentro del sistema nervioso central. Todas las neuronas que habíamos visto hasta ahora sensitivas están en el ganglio, ¿verdad? Están en el ganglio del sistema nervioso periférico. Sin embargo, estas otras neuronas están metidas ahí en el mesocéfalo. La porción inicial del mesocéfalo van a estar metidas ahí, que es lo que ilustra esta prolongación azulita, porque este núcleo grandote azul que están viendo aquí es el núcleo sensitivo del quinto par, que viene siendo la parte fundamental del sector aferente, ¿verdad? Del sector, perdón, intercalado de sector protuberancial. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, en esta imagen, en el Nether, se está mostrando, ¿verdad? El núcleo intercalado que va a recibir toda esta información que viene de estos territorios, que está aquí, en la protuberancia, ¿verdad? Que es esta parte amarilla que está viendo aquí, que es la parte más ancha, más grande del núcleo sensitivo del quinto par. El núcleo sensitivo del quinto par tiene una prolongación muy grande, de eso lo estuvimos hablando también ya cuando habíamos hablado del segmento protuberancial inferior, ¿verdad? Es un núcleo verde, una columna muy grande de neuronas que se extiende hacia abajo, todo eso verde que están ahí y se continúa con las astas posteriores de los primeros segmentos cervicales, ¿verdad? Entonces, las neuronas aferentes que vienen de todos los territorios del facial, del trigémino, pues sus acciones entran aquí, se dividen en dos ramas, como hacen todas las neuronas aferentes, ¿verdad? Una rama larga descendente,
va dando colaterales, haciendo contacto sináptico con muchas neuronas de ese extensísimo núcleo, ¿verdad? Y una rama ascendente más cortica que viene a parar aquí a la parte principal. Entonces, lo que yo les estaba diciendo, la información propioceptiva que viene fundamentalmente de los músculos mismos masticatorios, ¿verdad? Y también de músculos faciales, que son faciales. Pues esa aferencia procedente de los pulsos neuromusculares, órganos tendinosos de Golgi y toda esa propiocepción, pues las neuronas no van a estar ahí. Las neuronas están aquí arriba, en el mesocéfalo. Esta parte azul es una prolongación hacia arriba de este núcleo, pero que está metida en la parte más inferior del mesocéfalo. Vean que las neuronas están metidas ahí mismo, son neuronas iguales, pseudomonopolares o monopolares, ¿verdad? Tienen una expansión dendrítica, una expansión axonal, ¿verdad? Y entonces fíjense cómo la expansión dendrítica de ellas viene precisamente de los músculos neuromusculares, de los músculos masticatorios, ¿verdad? Y entonces estas neuronas son muy importantes para un tipo de reflejo que se establece ahí en la protuberancia, que es el reflejo mentoniano. Eso se lo pueden explorar ustedes para que vean. Cuando uno le dice a un paciente, por ejemplo, que deje la boca entreabierta, ligeramente entreabierta, y uno percute, pone el dedo aquí así y percute aquí así, se produce un movimiento de ascenso de la mandíbula. Ese es un reflejo semejante al reflejo miocárdico que tenemos nosotros los cotidianos, ¿verdad? Pero que se integra ahí en el segmento protuberancial, entre el segmento protuberancial superior y el mesocéfalo, porque estas neuronas aferentes están en el mesocéfalo, ¿verdad? Pues bueno, estas neuronas aferentes son las que recogen la vertiente aferente de ese reflejo mentoniano, ¿verdad? De ese reflejo mentoniano. Entonces, este sería la cuestión aquí en relación con este sector aferente. Aquí en esta imagen, que es un dibujo, como decíamos ahorita, que hizo Cajal cuando estudiaba la histología del sistema nervioso, ¿verdad? Ahí le dio un corte a la protuberancia, un corte vertical, hizo láminas muy finitas, precisamente en la misma zona donde entra la raíz, la sensitiva del nervio. Entonces, hizo un corte vertical y entonces pudo estudiar cómo los acciones de las neuronas que vienen de las tres ramas del cerebro, esas neuronas sensitivas, cómo las acciones entraban y se dividían en dos ramas, una rama ascendente cortita y una rama descendente más larga. Entonces, estas neuronas que están aquí son las neuronas intercaladas que están en el núcleo del quinto par, que están recibiendo precisamente todas las aferencias que vienen de estas neuronas que van haciendo múltiples contactos con las neuronas del núcleo sensitivo del quinto par. Estas otras, que tenemos aquí, pues son precisamente las dendritas de las neuronas, estas, más arriba, estas serían las dendritas de las neuronas del núcleo mesocefálico del quinto par, que es que les estaba diciendo, que recoge la aferencia procedente de los pulsos neuromusculares propioceptivos que están en los músculos masticatorios. Y los axones de esas neuronitas, fíjense, aquí y vienen a hacer contacto con el núcleo motor del quinto par, que es el que inerva, vamos a hablar del sector referente motor, que es el que inerva a los músculos masticatorios. Este núcleo motor del quinto par es el núcleo masticatorio, porque estas motoneuronas se van a encargar de inervar a los músculos masticatorios, en definitiva. Entonces, bueno, en este dibujo están representados tanto las dendritas de las neuronas del núcleo sensitivo del quinto par, que tienen que ver con la sensibilidad propioceptiva que viene de los músculos masticatorios, y están también reflejados los axones motor, de las motoneuronas del núcleo masticatorio, que salen por aquí. Fíjense cómo esta parte es la raíz motora del nervio, que va acompañando a la rama maxilar inferior. Entonces, esa sería la característica de ese dibujo.
resumimos ya lo que refiere el sector aferente de este segmento procuracional superior, pues va a estar representado por esas neuronas sensitivas monopolares del ganglio de gases, ¿cierto? Que pertenecen, por supuesto, al quinto par craneal, al ganglio trigémino, ¿verdad? Sus dendritas y anismos que van a recoger sensibilidad por todos los territorios de la cara, reglamentarios de la cara, de la piel de la cara, y de estructuras profundas que están ahí, como son las mucosas del seno, o sea, maxilar, frontal, todos los senos perinasales, de las arcadas dentarias, del paladar duro, de las mucosas del paladar duro, de la lengua, exceptuando la sensibilidad gustativa, todo ese tipo de sensibilidad de territorios ahí están profundos en el macizo facial, vienen por estas tres ramas. Además de la sensibilidad cutánea, vimos cómo se distribuye en esas tres ramas del nervio trigémino. Los axones, esas neuronas, pues van a entrar por la raíz sensitiva, ¿verdad? Que es parte del ganglio de gases, esa parte gruesa que entra ahí. Y no está señalado ahí, recordar que hay un núcleo sensitivo formado por neuronas aferentes también, las únicas neuronas aferentes que están en el sistema, o sea, neuronas aferentes sensitivas que están en el sistema nervioso central son las del núcleo sensitivo o núcleo mesocefálico, perdón, del quinto par, están metidas en el mesocéfalo inmediatamente por encima de la corteza superior y que son las que recogen la sensibilidad propioceptiva que viene procedente de los usos neuromusculares de los músculos masticatorios. Bueno, eso es el sector aferente del segmento protuberancial superior. Vamos para el sector eferente o motor. El sector eferente o motor va a estar representado aquí por el núcleo motor del quinto par, también conocido con el nombre del núcleo masticatorio. Aquí está señalado en rojo, que en este dibujo de Nether está señalado en rojo. Vean cómo los axones de las motoneuronas vienen y salen con la raíz motora, ¿verdad? Y acompañan a la rama maxilar inferior. Este es el ganglio de gases. Acompañan a la rama maxilar inferior del tendón. Aquí pueden ver aquí una imagen de acá abajo, ¿verdad? Como la rama maxilar, la rama motora, cuando vienen estos axones, acompaña a la raíz, a la rama maxilar inferior del trigémino, para ver aquí el ganglio de gases. Bueno, estos axones pues van a ir a distribuirse en la musculatura masticatoria, músculos maceteros, músculos temporales, músculos pterigoideos internos y externos, ¿verdad? Garantizando los movimientos masticatorios, ¿verdad? Entonces, ese sería el sector eferente, ¿verdad? En este dibujo debemos aprender a identificar, ¿verdad? Aquí estamos viendo el tronco cerebral quitándole por su aspecto posterior, ¿verdad? Quitando el cerebelo del medio y estamos esta es la cavidad del cuarto ventrículo y estamos viendo al tronco cerebral como si fuera de vidrio transparente, ¿verdad? Y pudiéramos ver las distintas agrupaciones nucleares que hay ahí, muchas de las cuales ya estudiamos ya en el bulbo, en el segmento protuberancial inferior. Pero bueno, aquí lo que quiero destacarles es que lo que está representado aquí es el sector intercalado, es la parte fundamental del sector intercalado específico de este segmento protuberancial superior, que es la parte principal del núcleo sensitivo del quinto par, donde terminan un gran número de prolongaciones axonales de las neuronas del ganglio de gases, trayendo sensibilidad de los tres territorios de la cara, dividiéndose, como ven ustedes, en dos ramas, ¿verdad? Pero hacen sinapsis muchas de esas ramificaciones con las neuronas intercaladas que están aquí. Esto que está aquí representa el núcleo mesocefálico del quinto par, ¿verdad? Esta parte que está metida aquí, ya, el mesocéfalo. Pero fíjense cómo este núcleo, que tiene su porción más ancha y más grande, ahí mismo en la protuberancia por donde entra la raíz fundamental del terreno, la raíz sensitiva, cómo se prolonga
una columna de neuronas enorme. Entonces, este sería una parte importante del sector intercalado del segmento protuberancial superior, esta parte principal, el núcleo principal del núcleo sensitivo del quinto par, que es, como ven ustedes, el segmento más voluminoso de todo ese núcleo que está bien ahí. Aquí están representadas otras estructuras que ya habíamos estudiado, ¿verdad? Está, por ejemplo, representado el núcleo solitario, está representado aquí los núcleos vestibulares. Habíamos visto que tiene que ver con la diferencia que viene del vestíbulo y de la cóclea. Está representado distintos en azul. Básicamente aquí están representados dentro del tronco cerebral en azul, están representados núcleos intercalados específicos. Núcleos intercalados específicos, excepto el núcleo solitario que está en este color. Y bueno, acá, en la otra mitad del dibujo, están señalados en color rojo núcleos motores, ¿verdad? De pares craneales. Ya habíamos estudiado ya el bulbo, el inferior, etc. Entonces, bien, esta es una parte importante. El sector intercalado específico está representado por el núcleo sensitivo del quinto par, por la porción más ancha del núcleo sensitivo del quinto par que está en la protuberancia superior. Ya después toda esta parte descendente está metida dentro del protuberancial inferior y dentro del bulbo. Ya habíamos estudiado. Bueno, ese es el sector intercalado específico. Professor, ¿Sí? por que vai para cima esse letra e até embaixo? Qual a diferença? Tem alguma A ver, empieza despacito, a ver. ¿Cómo es? Por que vai abaixo e acima, assim? Então, qual a diferença desse livro? Ele tem as colocações maiores. Tem alguma diferença até embaixo? ¿Diferencia en qué? Que vai até embaixo tem alguma função diferente? No, estos son neuronas que hay ahí, neuronas. Estas neuronas que están aquí son las que van a recoger la aferencia procedente de la cara, ¿cierto? Y estas otras que están aquí recogen aferencia heteroceptiva de otros pares craneales, como estuvimos viendo nosotros cuando vimos el segmento protuberancial inferior y bulbar. Por ejemplo, habíamos dicho que el facial recoge sensibilidad de la piel de la región esta de Ramsay-Hunt, ¿verdad? Bueno, los axones de las neuronas esas que recogen esa sensibilidad, que son neuronas sensitivas del ganglio geniculado del facial, los axones, cuando entran, vienen a hacer sinapsis precisamente en esta zona. Este es el núcleo del facial, el ganglio del facial, el ganglio geniculado, vienen y hacen sinapsis en la porción descendente. Las neuronas heteroceptivas que vienen recogiendo sensibilidad de la pared posterior de la faringe, ¿verdad? Que vienen a través del nervio glosofaringeo y nervio decimopar, entran aquí los axones y hacen sinapsis con las neuronas que están en esta porción descendente. Tudo intercalado. Tudo intercala também. Son intercaladas, son neuronas intercaladas. O sea, todo eso es neuronas intercaladas, ¿verdad? Neuronas intercaladas que recogen aferencia sensitiva de los pares craneales más bajos en esta región descendente y las que vienen entonces de la cara, ¿verdad? Hacen sinapsis aquí con las neuronas intercaladas que están en la porción principal. Fíjense cómo esta porción, que es la más grande que es el núcleo principal, está reservada para recoger la sensibilidad de la hemicara. La sensibilidad de la hemicara es un territorio muy importante de donde se recibe mucha información y por tanto hay una gran cantidad de receptores sensitivos aquí y vamos a tener necesidad de que exista una gran cantidad de neuronas intercaladas aquí que reciban esa información y establezcan las conexiones pertinentes con el sistema suprasegmentario y también ahí para los distintos reflejos, etc. O sea que como aquí hay un territorio aferente muy grande, pues lógicamente esta porción intercalada pues es muy grande también. Alguien preguntaba algo por ahí que no escuché bien. Como un cambio, solo como un cambio. ¿Perdón? Sería como un cambio. No, ganglio no, un núcleo.
ganglios son estas agrupaciones que están en la periferia, se llaman ganglios. Los ganglios se llaman a las agrupaciones, ya sea de neuronas sensitivas o neuronas parasimpáticas y simpáticas que hemos visto, ¿verdad? Que son viscerales. Esas son agrupaciones que están fuera del sistema nervioso central, pero estas agrupaciones que están dentro del sistema nervioso central, por eso le voy a decir sistema nervioso central, se llaman núcleos. Professor, em levados do lado direito ou direito, como é que funciona uma paralisia de Bell, por exemplo, que vai afetar esse lado aqui? A ver, es que você fala muito rápido, não. A ver. O lado direito sai os pares, vai afetar todo esse lado. Sim. Paralisia de Bell, que Sim. tem essa aqui. Sí. Como é que funciona essa? No, bueno, eso estuvimos explicando la vez anterior, ¿verdad? En la clase anterior que estuvimos hablando de las parálisis faciales y todas esas cosas, pues bueno, nosotros habíamos dicho, me pregunta de la parálisis de Bell. Bueno, la parálisis de Bell, pues, bueno, si representamos más que una cara, bueno, pues tenemos, esta es la corteza motora, ya tendríamos que hablar de ella más adelante, bueno, en otra clase. Y vamos a representar aquí al núcleo del facial, el núcleo del facial que está en la protuberancia inferior. Este es el núcleo del facial, que está en la protuberancia inferior. Entonces, las neuronas del núcleo del facial que inervan la musculatura facial inferior, vamos a representarlas aquí. Y ahora vamos a representar a las neuronas que inervan la musculatura facial superior. Musculatura facial superior. En azul. Bueno, vamos a representarlas aquí así. Por aquí. Bueno, todas están juntas ahí. Todas están juntas ahí. Ahora bien, aquí es donde viene la gran diferencia. ¿Verdad? Estas neuronas, para mandarle órdenes a los músculos de la cara, ¿verdad?, necesitan tener un comando que les diga que manden la orden, porque ellas solas no van a disparar así de gratis. Tienen que mandar. Las órdenes vienen de la corteza cerebral. Que le dice, mándale una contracción ahí a los músculos que te corresponden. Sencillamente, aquí hay un área que se llama piramidal. Aquí, de esta corteza motora primaria, que ya veremos nosotros su debido tiempo, ¿verdad? Corteza motora primaria. De ahí parte el famoso apiramidal, que es el que inerva la musculatura de todo el hemisferio contralateral. Ocurre lo siguiente, y aquí, por supuesto, las motoneuronas que inervan la mitad inferior reciben órdenes de las fibras de la piramidal contralateral. Exclusivamente. Las motoneuronas que inervan la mitad, o sea, la musculatura de la mitad superior, reciben de ambas pares craneales, de ambos haces piramidales. Esto es una piramidal. Piramidal. Y este es el piramidal. La única diferencia es que las neuronas azules, que son las que inervan la musculatura facial superior, están inervadas por los dos haces piramidales, del mismo lado y del lado contrario. Y las otras, las que inervan la musculatura facial inferior, el mismo núcleo, pero las que les toca venir aquí a esta parte de aquí, reciben nada más que del lado contrario. Por eso, cuando ocurre una lesión aquí, como se ve en muchos accidentes cerebrovasculares,
lo que se paraliza es esta motoneurona, esta no. Y ustedes me dirán, ¿por qué no se paraliza si tiene sus órdenes de aquí? Porque le quedan estas de acá que le siguen mandando órdenes y no tiene por qué paralizarse. ¿Ok? Ahora, cuando la paralicia es periférica, o sea, está en el nervio periférico, la lesión no está en el sistema nervioso central, está en el sistema nervioso periférico, en el nervio, ahí están juntos todos los axones, ahí están juntos, ¿verdad? Todos los axones, los que van a la parte de abajo, los que van a la parte de arriba. Entonces, si la lesión, como ocurre en la parálisis de Bell, es aquí periféricamente, se paraliza la hemicara completa en ese caso. ¿Ok? ¿Era eso lo que tú querías puntualizar? Bueno, eso forma parte de lo que habíamos estudiado nosotros en el segmento anterior. Volvemos a tenerla aquí. Volvemos a tenerla aquí, ¿verdad? Aquí representada de nuevo en este es el dibujo de hasta la médula cervical. Y de este otro lado representan las conexiones que vienen del ganglio de gases. Vean cómo las neuronitas, estas que entran aquí, se dividen en dos ramas, ascendente o descendente. Y como hay algunas otras que están acá en el mesocéfalo, que son las del núcleo mesocefálico del misófano. Ahora bien, las neuronas estas que están en el núcleo sensitivo del quinto par, ¿hacia dónde envían esto? ¿Hacia dónde envían esta información? Porque usted se entera de todo lo que está aconteciendo aquí cuando le camina una hormiga, cuando le pincha, cuando le cae una gota de agua fría. Usted se entera de todo lo que está aconteciendo sobre la hemicara suya. Y por tanto eso va a llegar a su corteza cerebral para usted enterarse, ¿no? Entonces, esa información, los axones de esas neuronas ascienden, ¿verdad? Cruzan la línea media y ascienden formando una cinta que se llama lemnico trigeminal. Y eso llega entonces al tálamo. El tálamo ya veremos que es una estación que va a recoger toda la sensibilidad que viene entrando al cerebro, ¿verdad? Pues una parte importante, la que viene de la cara, viene por el lemnico trigeminal. Entonces, recordar, los axones del núcleo sensitivo del quinto par, que acopian toda la información esteroceptiva que viene entrando ahí, ascienden directamente, ¿por dónde? Por el lemnico trigeminal, que se forma con esos axones que cruzan la línea media y ascienden hacia el tálamo, ¿verdad? Entonces, esas fibras del lemnico trigeminal ascienden y terminan en el tálamo, en un núcleo que se llama núcleo ventral postero-medial del tálamo, ¿verdad? Postero-medial, porque ese núcleo tiene una parte que está más hacia afuera, que se llama el núcleo ventral posterolateral, a donde va a parar el resto de la sensibilidad esteroceptiva que viene de otras partes del cuerpo, ¿verdad? Que no son la cara. Bueno, pues el sector intercalado en específico, que son neuronas que tenemos ahí que van a recoger, van a recibir un popurrí de informaciones mezcladas ahí, ¿verdad? Bueno, pues va a estar organizado de manera semejante a como está organizado el sector intercalado del segmento protuberancial inferior, que habíamos estudiado. Así que si ustedes le dan una miradita al segmento protuberancial inferior y ven los distintos núcleos que hay ahí, pues es exactamente la misma situación. Va a estar constituido de manera semejante por la formación reticular protuberancial y por las neuronas propias del puente o células pontinas, ¿verdad? Que son esas que comunican con el cerebro a través de los pedúnculos cerebrosos medios. Bueno, ese sería el sector intercalado inespecífico. El sector intercalado inespecífico del segmento protuberancial inferior, superior, ¿no? Bueno, entonces tenemos que decir ahora aquí, hablar algunas cosas acerca de la organización funcional del segmento protuberancial inferior, cómo se organizan ahí estas aferencias que entran, qué actividades dependen de la fisiología de toda esta parte del sistema nervioso central. Bueno, miren, este segmento
protuberancial superior, ¿verdad? Le llaman sector masticatorio, o sea, segmento masticatorio. Segmento masticatorio porque tiene, como está representado ahí, está presente ahí el núcleo masticatorio, que es el núcleo que tiene que ver con la contracción de los músculos masticatorios, pues se le da ese nombre. Básicamente una idea importante que se va a producir ahí va a ser precisamente los impulsos que tienen que ver con la contracción de los músculos masticatorios, ¿verdad? Este segmento va a tener que ver también con la integración de un reflejo que se llama reflejo corneal, ¿verdad? Por ejemplo, si usted, y eso lo pueden explorar entre ustedes mismos también, si usted agarra un algodoncito y lo pone bien finito, bien estiradito, así bien finito, lo humedece un poquito para evitar presión y le manda a la persona que mire hacia afuera, que mire bien hacia afuera, y usted le va acercando el algodón hasta rozarle la córnea, enseguida se produce una contracción de ambos párpados. Ese se llama reflejo corneal. Eso se integra ahí en la protuberancia. La aferencia entra precisamente por receptores sensitivos que están en la córnea, que son de la rama oftálmica del trigémino. Y entonces esa información va a ¿dónde? Al núcleo sensitivo del quinto párpado. Las neuronas del núcleo sensitivo del quinto párpado por el hemisco trigeminal mandan allá arriba y usted sintió que algo le molestó ahí. Y se produjo una contracción involuntaria de los párpados. Pero es que los párpados están los músculos que cierran los párpados, orbiculares de los párpados. ¿De qué nervio craneal son? El séptimo párpado, el facial, que está en el segmento protuberancial inferior. Entonces, de ahí mismo, del núcleo sensitivo del quinto par que recibió esa información y que se mandó para allá arriba, neuronas también que recibieron ese impulso, sus acciones se dirigen hacia los núcleos de ambos nervios faciales para hacer contacto sináptico con las motoneuronas que tenemos en el facial y que tienen que ver específicamente con esos músculos orbiculares de los párpados y que se produce entonces la contracción de ambos orbiculares y se cierran los párpados. Ese es un reflejo importante que se integra una parte, la parte aferente viene por la rama oftálmica del trigémino y la rama eferente tiene que ver con el segmento de abajo, protuberancial inferior, donde está el facial, que es la rama eferente del, ¿cómo se llama?, de este reflejo. Pero el sector intercalado está ahí metido en lo que viene siendo el segmento protuberancial superior, en la parte fundamental principal del núcleo. Entonces, bueno, ahí se ponen algunos ejemplos de las conexiones más importantes que se establecen aferentes y diferentes, ¿verdad? La organización funcional del segmento protuberancial superior. Y también esto que yo les había hablado, el reflejo mentoniano, otro importante reflejo que se integra ahí. Ese se integra única y exclusivamente en el protuberancial superior, sin participación del protuberancial inferior. Es el reflejo mentoniano. Cuando uno percute aquí ahí, que se produce la contracción. Para eso, ustedes se lo pueden explorar entre ustedes mismos. Le dicen a la persona que deje la boca ligeramente entreabierta, no muy abierta, sino ligeramente entreabierta. Se esté tranquilita ahí, y usted le pone el dedo índice aquí y con estos dos dedos percute. Y cuando coloquen el dedo aquí, hagan un leve tironeamiento hacia abajo, cosa de que se estiren los músculos estos masticatorios, ¿verdad? Ahí están los usos neuromusculares que van a desencadenar el reflejo. Entonces usted coloca el dedo aquí, tira un poquito hacia abajo. Cuando percute, se produce una elongación del músculo y de los usos neuromusculares que disparan el reflejo miotático de la contracción y se eleva, por contracción de los músculos maceteros, se eleva la mandíbula.
Entonces, como ejemplo de reflejo intersegmentario, tenemos el reflejo mentoniano, ¿verdad? Ahí se explica todo esto que estoy hablando, cómo se integra este reflejo. Ahí, como ven ustedes, se integran muchos reflejos importantes en estos segmentos protuberanciales. Bueno, entonces, con eso hemos terminado con el segmento protuberancial superior. Nos queda entrar ahora en el estudio del último segmento del tronco cerebral, el más alto, que está ahí, debajo mismo de lo que viene siendo ya la región subtalámica, ¿verdad? Este es el segmento mesocefálico. Segmento mesocefálico del tronco cerebral, que también se llama segmento de enfoque ocular, porque en este segmento van a estar una serie de estructuras aferentes y eferentes que tienen que ver con el desencadenamiento de reflejos que intervienen en el enfoque de las imágenes que estamos viendo nosotros, ¿verdad? Por eso se le llama así, segmento de enfoque ocular, ¿verdad? Entonces, ese sería el segmento mesocefálico del tronco cerebral que vamos a empezar a ver ahora. Entonces, este segmento pues tiene, aquí lo vamos a ver, por ejemplo, al mesocéfalo. Mesocéfalo, porción más alta del tronco cerebral. Aquí tienen ustedes al tronco cerebral, ya lo hemos visto en varias oportunidades, ¿verdad? Visto por su cara posterolateral así, ¿verdad? Hemos quitado el cerebelo. Esto que está cortado aquí, estos son los pedúnculos cerebrosos medios de la protuberancia. Miren aquí la raíz sensitiva del quinto par entrando en la protuberancia superior. Y esta cavidad romboidal que está aquí es el cuarto ventrículo, ¿no? Bien, el mesocéfalo sería esta parte que está aquí arriba, ¿no? Todo esto que está aquí arriba, excepto esto que está aquí atrás del mesocéfalo, ¿no? Que tiene mucha relación anátomo-funcional con el mesocéfalo, pero no forma parte del mesocéfalo. Esto que está aquí es lo que se llama lámina cuadrigémina y que la estudiaremos ya después, en otra clase, cuando terminemos el mesocefálico. Tenemos que seguir para arriba con el sistema suprasegmentario. Y entonces veremos que la primera estructura que nace o que sale en la escala animal es esa, la lámina cuadrigémina. Esta es la primera estructura suprasegmentaria, el sistema nervioso suprasegmentario que aparece en los animales. Y en nosotros ha perdido un poco de importancia, no la ha perdido todo, pero se ha quedado ahí más chiquitita y detrás mismo del mesocéfalo, porque va a tener que ver muchas de las funciones que le quedan a su responsabilidad, van a tener que ver con el mesocéfalo precisamente, con algunas de las funciones que hablaremos que tiene el mesocéfalo. El mesocéfalo realmente sería que esta parte de aquí, si viéramos esto, le diéramos vuelta a esto, ¿ya? Por delante, estamos viendo aquí la protuberancia por delante, curvo acá abajo, estas partes vistas por delante, que son los pedúnculos cerebrales. Los pedúnculos cerebrales, que es como si estuvieran sujetando al cerebro que está arriba, ¿no? Pedúnculo cerebral, la porción más anterior del mesocéfalo, ¿verdad? Los pedúnculos cerebrales. Entonces, vamos a ver aquí ahora un corte del mesocéfalo. Un corte del mesocéfalo. Bueno, primero para mostrarles aquí algo en relación con esta área de aquí, ¿verdad? Si usted mira por detrás del tronco cerebral, la lámina cuadrigémina es esta que está aquí. Vamos a aprovechar, aunque esto no forma parte del mesocéfalo, pero está tan relacionado y vamos a tenerlo que estudiar en próximas clases, ¿verdad? Vamos a mencionar, aprovechando que estamos viendo el aspecto macroscópico de esta región, vamos a mencionar que la lámina cuadrigémina está formada por estas 4 eminencias redondeadas que están ahí, que se llaman tubérculos cuadrigéminos o polículos, también le llaman polículos, ¿verdad? Tubérculos cuadrigéminos superiores o polículos superiores, tubérculos cuadrigéminos inferiores o polículos inferiores, ¿verdad? Entonces, aquí
Aquí, por ejemplo, estamos viendo el cuarto par craneal, que hablaremos de él, que nace ahí en el mesocéfalo, el cuarto par, nace aquí, da la vuelta por acá, nace ahí, da la vuelta por allá, por lo menos por ahí emerge, no es que nazca, emerge para ir a buscar la órbita, ahí ya veremos. Y entonces, bueno, aquí estamos viendo también que de los tubérculos cuadrigémenos superiores parte un bracito, que viene a parar aquí a esta región que es el tálamo. Esto que está aquí arriba es grandote, que está aquí arriba es el tálamo de este lado, el tálamo del otro lado, ¿verdad? Que son esas dos estaciones grandes que tenemos a ambos lados de la línea media en el diencéfalo, que es como una estación colectora de toda la aferencia que viene entrando al sistema nervioso central, ¿verdad? Antes de mandársela a la corteza tiene que llegar al tálamo. ¿Bien? Entonces, aquí los tubérculos cuadrigémenos superiores, estos dos tubérculos superiores se comunican por este brazo, que se llama brazo conjuntivo, que une al tubérculo cuadrigémeno superior con este núcleo del tálamo, que pertenece a esta estructura grandota, este núcleo que está aquí, que se llama núcleo geniculado lateral. Núcleo geniculado lateral. Y el tubérculo cuadrigémeno inferior o folículo inferior tiene también otro brazo que es este que está aquí, este bracito que está aquí, que viene a parar a esta otra bolita que está aquí abajo, que es del tálamo también, que se llama núcleo geniculado medial. Este sería que recibe el brazo conjuntivo del folículo superior, que es el núcleo geniculado lateral, y este que recibe el brazo conjuntivo del folículo inferior, que es el núcleo geniculado medial. Bueno, para aprovechar esta imagen y identificar esta relación, este otro que está aquí arriba es la glándula pineal, ¿verdad?, que sale ahí de la porción más posterior del tercer ventrículo y que queda inmediatamente por encima y en la línea media de los tubérculos de la lámina cuadrigémena. Bueno, y ya yo creo que desde el punto de vista del aspecto externo macroscópico del mesocéfalo, suficiente. Vamos a ver ahora macroscópicamente al mesocéfalo cortado, y esta es una imagen real, esto no es un dibujo, esto es una pieza anatómica del mesocéfalo cortada así, haría que así, la cortamos así y la vemos así, ¿de acuerdo? Bien. Esto que están viendo aquí, aspecto un poco leñoso, ¿verdad? Esos son los pedúnculos cerebrales. Son estas mismas estructuras que habíamos visto en la imagen anterior. Esta parte más anterior del mesocéfalo, se llaman pedúnculos cerebrales, ¿verdad? Esto que están viendo aquí, ¿verdad? Por lo que es lo mismo, visto por delante, serían estas cosas leñosas, fibrosas que están ahí. ¿Bien? Estos son los pedúnculos cerebrales que están, como ven ustedes, sujetando al cerebro que está más arriba. Bien, por ahí por los pedúnculos cerebrales, les adelanto que por aquí, sobre todo por la porción central de los pedúnculos cerebrales, viene bajando el haz piramidal, que viene de aquel lado, viene bajando por aquí, por toda la parte anterior del tronco cerebral. El otro haz piramidal que viene de la otra corteza que cruza aquí y viene bajando por aquí, ¿verdad? Bueno, pues viene bajando por los pedúnculos cerebrales. Esta es la estructura que está aquí, esta banda prieta que están viendo ustedes aquí, se llama sustancia nigra. Eso es parte del sector intercalado del mesocéfalo. La sustancia nigra es una estructura formada por neuronas que tienen ese color negro, unas neuronas que son muy prietas, porque contienen dentro melanina, el mismo pigmento que tenemos en los melanocitos de la piel, lo tienen en grandes cantidades esas neuronas, ¿verdad? Y estas neuronas forman una cinta, ¿verdad?, que asciende por todo el mesocéfalo y se mete en la región subtalámica. Es toda una cinta que asciende y se mete en la región subtalámica. Se llama sustancia nigra y es la zona del sistema nervioso principalmente dañada cuando se produce una enfermedad de Parkinson. La dolencia de Parkinson o mal de Parkinson.
es una enfermedad producida por pérdida, muerte, desaparición paulatina, progresiva de las neuronas que están formando parte de esa sustancia negra que están viendo ahí. Otro aspecto importante que debemos señalar, quizás los que estén más atrás no se puedan dar mucha cuenta, aquí hay una masa redondeada y otra masa redondeada. Aquí esta zona se ve un poquito más oscurita que el resto, esto que se ve más blanco, ¿verdad? Tiene un color, un tinte rosado muy clarito. Esas dos masas redondeadas, que son dos columnas de neuronas, que también ascienden y se meten, están a todo lo largo del mesocéfalo y se meten, igual que la sustancia negra en la región subtalámica, son los llamados núcleos rojos. Núcleos rojos. Se llaman así porque, bueno, esto ya está fijado en formol, pero cuando se corta el mesocéfalo antes de fijarlo, está fresco todavía, antes de fijarlo en el formol, esas dos eminencias se ven más rosaditas y por eso los antiguos le pusieron núcleos rojos. Por el aspecto enrojecido que tenía. Fíjense, los núcleos rojos, igual que las sustancias negras, forman parte del sector intercalado del segmento mesocefálico. Bueno, esto que están viendo aquí arriba, estas dos ropadas que están aquí, esos son los folículos superiores de la lámina cuadrigémina, que se acuerdan que estaba por detrás del mesocéfalo, ¿verdad? Entonces, lógicamente, como nosotros le dimos un corte al tronco cerebral, digamos que si el tronco cerebral visto en su aspecto lateral así, en un corte sagital, esta es la protuberancia, el bulbo y el mesocéfalo. Por detrás del mesocéfalo, viene la lámina cuadrigémina, tubérculo cuadrigémino superior, tubérculo cuadrigémino inferior. Y aquí hay una especie de túnel que se llama acueducto de Silvio. El acueducto de Silvio es ese puente justamente de él, el arco de Silvio. Ese es el acueducto de Silvio. Entonces, si yo doy un corte aquí así, y viro, bueno, esto, la lombadita que estoy viendo ahí, son los tubérculos cuadrigéminos superiores que los he cortado transversalmente, que son parte de la lámina cuadrigémina que está ahí arribita mismo del mesocéfalo, pero que no tienen que ver, no son parte integral, tienen que ver con él en el funcionamiento de muchas cosas que comparten, pero son estructuras, la lámina cuadrigémina es una estructura suprasegmentaria, ¿verdad? Y es esto que está acá. Ahora, fíjense bien. Toda esta parte de aquí pertenece a los tubérculos cuadrigéminos superiores, por tanto, lámina cuadrigémina, y no es parte del mesocéfalo. Pero lo que sí es importante saber es este espacio, todo este espacio que está entre los tubérculos cuadrigéminos superiores y el acueducto de Silvio. Eso se llama región pretectal, y es muy importante, porque ahí se integran reflejos que tienen que ver con el mesocéfalo. Se integran reflejos importantes ahí que tienen que ver con el mesocéfalo. Se llama así, región pretectal. ¿Qué quiere decir eso? Pretectal. Bueno, pues eso quiere decir lo siguiente. En latín, que como saben ustedes, muchas de las estructuras anatómicas se les ponían los nombres en latín, ¿verdad? Pues la lámina cuadrigémina se llama tectum. Lámina cuadrigémina. Esto que está aquí, la lámina cuadrigémina, es el tectum, en latín. Tectum. Y como esta regioncita que sí es del mesocéfalo, esta regioncita que está toda aquí atrás, entre la lámina cuadrigémina y el acueducto de Silvio, pues como está por delante
por delante del tectum, por eso lo pusieron región pretectal. Esa región es importantísima en los reflejos a la luz. Por ejemplo, cuando ustedes lo pueden hacer con una linterna así, ilumina usted la pupila, el ojo de una persona, va a ver que se va a contraer la pupila de ese lado, pero se va a contraer la pupila del otro lado también. Ese se llama reflejo fotomotor directo y el otro se llama fotomotor consensual. Esos reflejos se pueden producir gracias a la existencia de esta región que está aquí, que conecta la vía aferente, que es esa luz, ya veremos por dónde viene, y con pares craneales, pues tienen sus núcleos por aquí, pares craneales motores, como es el nervio oculomotor, ¿verdad?, que son los responsables de que se produzca la contracción de las pupilas, ¿verdad? Entonces, bueno, estas son cuestiones anatómicas que les estoy señalando, aprovechando esta imagen del mesocéfalo, macroscópica del mesocéfalo. Como pueden ver, debajo del mesocéfalo, ¿quién está? Vean a la protuberancia aquí abajo, ¿no? Como el mesocéfalo está inmediatamente a continuación por encima de la protuberancia. Vean la protuberancia aquí abajo, que bien se ve. Bueno, ahí serían algunas de las cuestiones anatómicas macroscópicas más sobresalientes a señalar. Entonces, bueno, veamos entonces ahora. Se ve muy bien ahí en la imagen aquella, y aquí está la sustancia níquea, ¿no? La sustancia níquea. Este es el producto de Silvio. Estos son los folículos superiores, y esta zona que está aquí es la región pretectal. Aquí estarían la parte por donde viene las pirámides, que son los pedúnculos cerebrales, son las pedúnculas. Por aquí vienen ascendiendo los lemniscos, ¿verdad? El lemnisco medial, el lemnisco lateral, los haces espinotalámicos, todas esas vías sensitivas que vienen conduciendo la sensibilidad del hemicuerpo contralateral, que ya cruzó la línea media, vienen subiendo por ahí hacia el tálamo, ¿no? De este lado, el lado. Y aquí, por delante del acueducto de Silvio, ¿verdad?, hay toda una serie de agrupaciones neuronales de motoneuronas, que son motoneuronas de pares craneales de ahí, de este segmento mesocefálico. Entonces, bueno, vamos a entrar entonces a ver ahora el sector aferente o sensitivo, ¿verdad? Este sector, este segmento mesocefálico tiene también un sector aferente sensitivo, un sector eferente motor, y tiene también un sector intercalado. Una cosa. Bien, el sector aferente o sensitivo aquí va a estar representado por fibras que vienen del nervio óptico. El nervio óptico. O sea, aquí las neuronas aferentes que van a recoger las señales son neuronas que están en la retina, en la capa más profunda del ojo, la retina, que es la capa nerviosa del ojo, ¿verdad? En la capa nerviosa del ojo hay varias capas, y una capa de esas es de las neuronas bipolares de la retina. Son neuronas aferentes de forma bipolar, tienen un polo dendrítico y un polo axonal. No son pseudomonopolares como las que habíamos visto. Son como las que tenemos en el ganglio de Scarpa del testículo y como las que tenemos en el ganglio espiral de la cóclea, como habíamos visto, ¿verdad? Son neuronas bipolares. Pues bueno, el problema es el siguiente, que yo no sé si yo aquí tengo fuerza la retina, ¿no? Que el sector aferente va a estar representado por las neuronas bipolares de la retina, capa nerviosa del ojo, ¿verdad? Esas neuronas bipolares, por supuesto, los axones de ellas no son los que van a llegar hasta el mesocéfalo, no.
esas neuronas tienen un axón cortico que dentro de la misma retina hacen contacto sináptico con otras neuronas que son neuronas intercaladas, que se llaman, le denominan así células o neuronas ganglionales de la retina. O sea, vamos a tener, nosotros en la retina vamos a tener una organización, tenemos que referirlo aquí porque no puse ninguna imagen ahí para eso. Bueno, conos y los bastones, conos y bastonetes, ¿verdad? Los conos más o menos que tienen esta forma, cónica así, que son los que transmiten la visión a colores, ¿ya? Y otras células más alargadas que son los bastonetes o bastones. Estos no son neuronas, son células fotosensibles, células epiteliales fotosensibles. Quiere decir que se irritan, se excitan cuando les da la luz. Cuando le da la luz va a entrar por el ojo, la luz va a entrar por el ojo, ¿verdad? Y tiene que atravesar toda la capa de la retina y llegar hasta aquí atrás y estimular una reacción bioquímica que se produce aquí adentro con una sustancia que tienen, pigmento especial que tienen estas células y desencadena un potencial de acción en esas células. Y esas células van a estar en contacto sináptico con las neuronas bipolares de la retina. Las neuronas bipolares de la retina, que son las que van a recoger esa excitabilidad procedente de los conos y los bastonetes. Estas serían la primera neurona, la neurona aferente. O sea que el sector aferente va a estar representado por estas neuronas. Estas neuronas van a hacer contacto sináptico con otras neuronas que hay ahí, que son las neuronas ganglionares de la retina. Ellas van a hacer contacto sináptico aquí con estas otras neuronas que son las neuronas ganglionares de la retina. Y estas neuronas ganglionares de la retina, sus axones son los que van a salir por el polo posterior del ojo, ¿verdad? Van a salir para formar el nervio óptico. A formar el nervio óptico. Entonces, el nervio óptico, que es eso que está señalado